Hola, estamos en la casa. En la casa hay risa, hay llanto, hay conversación y reflexión. En la casa compartimos juntos y disfrutamos la intimidad de la familia. Y para nosotros es una invitación del Espíritu Santo para que como comunidad de fe crezcamos juntos, aprendamos juntos, celebremos juntos a Jesús. Es un regalo de su gracia que nos anima a alentarnos los unos a los otros, a la fe y a las buenas obras, porque somos uno en Jesús. Hola a todos, hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Silvia y estamos agradecidas con Dios de estar aquí en una nueva conversación en casa. Y hoy vamos a tocar un tema que de pronto es muy interesante porque tiene que ver con nuestras relaciones. Y no solo como cristianos, sino como individuos que nos relacionamos con un montón de personas a nuestro alrededor y que de pronto se dan situaciones que merecen la pena que atendamos. Así es. El tema de hoy es bien interesante y habla de cómo resolvemos los conflictos. Y yo creo que es importante hacer un poquito de diferencia entre lo que es el concepto de conflicto y lo que es el problema. Un conflicto no es más que aquella fricción, incompatibilidad, un desacuerdo entre dos personas o un grupo de personas. Y el problema ya es un tema un poquito ya más grave, es una situación, un detalle más complicado entre también dos personas o un grupo de personas. Y se dice también que el conflicto tiene varias fases. El conflicto latente, que el conflicto latente es aquel conflicto pues que entre dos personas hay una situación y esa persona le afecta algo que de repente yo pude decir. Y resulta que el conflicto, yo no tengo ningún tipo de conocimiento que esa persona tiene algún conflicto conmigo, algún desacuerdo, alguna incomodidad o fricción. El conflicto pues que es entre dos personas o más personas es el conflicto que está explícito, que ambas partes conocen perfectamente que está sucediendo algo. Entonces, ya entendiendo estas diferencias, podemos decir, ok, ¿en qué momento se da un conflicto? ¿En qué momento yo puedo solucionar ese conflicto? Eso depende de cada persona, depende de esa toma de decisiones, depende de qué tipo de conflicto es. Y ojo, no siempre un conflicto puede ser negativo. Siempre también hay situaciones en donde hay un conflicto positivo. Yo creo que es importante que reconozcamos de que somos individuos totalmente diferentes, pensamos de formas totalmente diferentes y vamos a tener opiniones diferentes. Entendiendo esto, yo creo que podríamos evitar que los conflictos se den, porque es natural que en algún momento de la vida tengamos desacuerdos, tengamos ese tipo de incompatibilidad. Yo creo que también tiene que ver con la palabra desacuerdo. Cuando nosotros conceptualizamos el desacuerdo y sabemos que en realidad vamos a tener puntos de vista diferentes, eso es un desacuerdo, tú tienes una visión de algo y yo tengo una visión diferente. Y uno de los errores que creo que hemos creído que tenemos que hacer es que tenemos que siempre estar de acuerdo. Y eso es absurdo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a cada uno personas independientes, individuales con características propias, con un carácter particular. Y eso va a hacer que yo tenga una visión de la vida muy particular, que también tiene que ver con mi bagaje, la manera en la que fui criada, los valores a los que fui expuesta. Entonces, creer que me voy a llevar bien, técnicamente bien con todo el mundo, o mejor dicho, no es ni siquiera tiene que ver eso, creer que no voy a tener diferentes puntos de vista con la gente, es una cosa, es como vivir en una utopía. Y creo que ahí es donde a veces hemos errado, hemos querido siempre estar de acuerdo. Y esa es la parte que genera el conflicto, realmente creo. No es el tener puntos de vista diferentes, es cuando quiero que mi punto de vista impere sobre el tuyo. Entonces, y tú anules tu razonamiento, anules tu perspectiva de la vida y de la situación que estamos lidiando para que asumas la mía, porque yo creo que la mía es la correcta. Ahí se genera el conflicto realmente. Así es. ¿Y sabes qué pasa? Si ponemos un ejemplo muy sencillo, cuando se da el conflicto por el tema principal a veces es el tema de la religión. El tema de que, bueno, los que son católicos, los que son evangélicos, a quienes que creen en esto y aquello, y wow, es bien incómodo cuando uno entra en conflicto con ese tema porque es como lucha de poderes. Así. El otro tema que es clásico es el tema de las culturas. O sea, por algo vivimos en países distintos, tenemos culturas diferentes, comidas diferentes, pero como que estamos en esa lucha de poder de decir no, porque nosotros, o no, como ellos, o inclusive entre provincias aquí en Panamá. Cuando se sienta un chiricano, un panameño, un veragüense, increíble. Entonces, yo creo que lo rico y lo bueno de Dios es que a cada uno le dio una forma de pensar distinta, nos creó de formas tan especiales, pero a veces esa lucha constante de que yo necesito que esa persona piense como yo,
sienta como yo y que siempre esté de acuerdo. Sí, 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 yes sir. Hay una película que yo he visto donde toda la gente está reunida en un lugar y la persona está dando una conferencia y todo el mundo respondía, sí señor. O sea, no siempre uno va a estar de acuerdo con lo que la persona que está parada enfrente está opinando. Justo. Mira, es que me reía porque me hiciste acordar con esto de la religión, el hecho de que es cierto, o sea, ¿por qué a veces no tenemos acceso a otros tipos de pensamiento de fe, por decirlo de esa manera? Porque yo de salida parto desde la perspectiva de que yo tengo la razón. Y como yo tengo la razón, entonces cierro de inmediato, anulo toda posibilidad de comunicación. Porque nadie quiere ser invadido, porque a veces actuamos de esa manera como invasores. Entonces, nadie quiere ser invadido y que encima me impongas un criterio que no es el mío. Y lamentablemente caemos en eso. Entonces, es muy gracioso, pero creo que tiene que ver también, Diana, con nuestra falta de humildad. Porque cuando yo quiero imponer mi criterio a las personas, es que en el fondo yo estoy pensando que mi criterio es mejor. ¿Y no será que estoy pensando que yo soy mejor? Y lamentablemente, ¿cómo no va a haber conflicto? O sea, el conflicto es no la diferencia de opinión, es cuando la diferencia de opinión mía entra literalmente en guerra con la diferencia de opinión de otro, y entonces terminamos hasta perdiéndonos el respeto, porque es que, y nos decimos cuatro cosas, y ahí ya se generó un gran problema. Y lamentablemente, algo que tenemos que ser conscientes que sí nos va a pasar, y nos ha pasado en algún momento, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir manejándolo de la misma manera? Es la pregunta que de pronto deberíamos hacernos. Porque de que tenemos conflictos o los hemos tenido, sí los vamos a tener, porque somos seres humanos imperfectos. Pero el punto es, ¿cuándo vamos a llegar a este espacio en el que yo entienda, uno, que no todo lo que yo creo es lo correcto, es mi punto de vista, no necesariamente el de todo el mundo, y dos, que respetar la diferencia de criterio de otro no hace que yo tenga que necesariamente perder mi punto de vista, simplemente estoy respetando tu punto de vista. Mira, hace algún tiempo tuve una vez una diferencia de opiniones con alguien, hace ya un par de años. Y la persona se sorprendió por esta frase que yo le dije, mira, no hay problema si tú estás molesta, porque yo también estoy molesta con lo que me dijiste, y tú puedes estar molesta por la manera en la que te contesté, y se vale que estemos molestas las dos, no hay ningún problema con eso, se vale que tengamos puntos de vista diferentes porque somos personas diferentes. Y la persona se quedó en shock porque no esperaba esa respuesta. No lo dije para justificarme ni justificarla, es porque somos humanas, Diana. O sea, ¿en qué momento el ser cristianas anula mi humanidad? Todo lo contrario, me muestra mi vulnerabilidad. El problema es cuando yo me envuelvo en un manto de perfección que solo Jesús tiene y sobre texto impongo mi criterio. Y ni se hable cuando una persona tiene un poquito de años en la fe, eso es peor todavía, porque entonces, Dios mío, lo que dijiste es la ley. ¿Perdón? A mí me encanta Dios, porque la Biblia dice que Él ha creado esto que se llama la multiforme gracia, ¿verdad? Su gracia se manifiesta de muchas maneras, y resulta que su gracia se manifiesta a veces en personas con las que nunca pensarías que ibas a compartir, pero que te estás perdiendo, o yo me estoy perdiendo, por imponer mi criterio y mi manera de pensar, y porque no logro respetar diferentes puntos de vista. Entonces, creo que es importante esa parte, cómo mejoro esta situación. No la posibilidad de conflictos porque somos humanos, y de una u otra manera lo vamos a tener que experimentar, sino el cómo los afronto a partir de. Exacto. Y definitivamente, partiendo desde tu punto, ¿cómo lo llevo a solucionar? O sea, nos vamos a quedar toda la vida dándole ahí a la llaguita, y cuando tocabas el tema de entre hermanos de la iglesia, eso se da mucho. Porque definitivamente, si tenemos una conversación, pero está basada en la palabra, eso no tiene discusión alguna. Vamos a tener opiniones distintas, pero la palabra es la verdad. Lo que dice la palabra es la verdad. Entonces, si tu opinión va basada en la palabra, yo digo, ok, reconozco que lo que yo estoy diciendo no va acorde. Yo creo que es entender, es tomar decisiones, es tener esa madurez, es dejar de un lado ese orgullo
de decir, no, es que yo tengo 10 años en el Evangelio y ella tiene 2 apenas, no, estás empezando. Esta peladita en la fe, ¿cómo se le ocurre decirme algo? Está gateando apenas, entonces ven acá, te sorprendería con esa persona que tiene 2 años apenas, que está gateando y cómo ha evolucionado, cómo tiene ese conocimiento. Y yo creo que eso proviene directamente del Padre. Entonces, yo creo que hay que tomar decisiones sin importar el tema de edades, porque a veces es increíble, ¿no? No va a venir esta niña a decirme qué es lo que es. Entonces, me ha tocado también de repente en grupos de estudio en donde yo escucho opiniones y yo digo, no, yo creo que yo puedo aportar y yo puedo refutar esto porque me estoy basando en lo que dice la palabra, en lo que dice. Entonces, yo creo que yo puedo hablar. Dejar ese temor a un lado porque a veces por querer evitar un conflicto, me callo y no digo nada. Entonces, eso también es incorrecto. Enfrentémoslo, digámoslo. Pero es que yo creo que, digo, o sea, para mí es el punto de la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Y cuando nosotros nos privamos de decir lo que pensamos por evitar un conflicto, porque creemos que, o sea, automáticamente pensamos, uy, si digo esto va a haber una diferencia de opinión. ¿Cuál es lo malo? ¿Por qué es malo que pensemos diferente? ¿Por qué es malo que hasta analicemos la perspectiva? ¿Por qué es malo que reflexionemos? Si precisamente eso es lo que va a hacer que mi fe madure. Mi fe no madura, Diana, o mi manera de pensar no madura, y mi criterio social no madura, cuando yo siempre tengo la razón y cuando todo el mundo guarda silencio para que yo tenga la razón. Voy a ser una inmadura perpetua. Aunque tenga 20 años o 30 o 5 o 10 de ser cristiana, o sea una mujer de 40 años, y voy a ser una inmadura perpetua. ¿Cuándo uno madura realmente? Cuando uno es expuesto a gente que piensa diferente, razona diferente, analiza diferente y te dice ese razonamiento y quizás en el momento te incomoda, pero luego tú te vas y empiezas a reflexionar y dices, Dios, ¿cuánto de lo que me dijo es correcto? Y es esa reflexión contigo y con el Señor la que hace que, no, Nina, no tenías la razón. No, Nina. Y eso te ayuda a crecer como persona y crecer como hija, crecer como amiga, crecer como hermana. O sea, ahí es que crecemos. Los conflictos no se solucionan, yo creo, evadiéndolos. No, precisamente todo lo contrario, se soluciona aprendiendo a enfrentarlos. A mí me gusta mucho lo que dice Pablo en Filipenses. Pablo le escribe a la iglesia, para todo esto me impacta, porque escribe una carga de temas sensitivos, pero no se le escribe a los líderes, le escribe a la iglesia en general. Y cuando ya está terminando la carta, le dice a alguien, porque obviamente alguien recibió la carta, dice, a ti amigo, ni siquiera dice el nombre, a su mujer era tan amigo que sabía quién era la persona. A ti amigo, te ruego que trates con Evodia y con Síntique, que habían tenido un conflicto. Y le dice, dile a ellas dos, me encanta una versión que se llama The Passion Translation, porque es una versión en inglés, pero lo dice de una manera muy particular, dice, dile a ellas que restauren su relación resolviendo sus diferencias. Me encanta esa versión porque las otras versiones dicen, te ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Y lo deja como tan implícito, pero como, espérate, ¿a qué se refiere con un mismo sentir? No dice la otra, que restauren la relación resolviendo las diferencias. Y me dice mucho el texto, ¿por qué? Porque dice, obviamente que tenían una diferencia de opiniones, al punto que habían llegado a tener un conflicto. ¿Por qué digo que sí? Porque si no, no hubiera necesidad de restauración. Es correcto. Había necesidad de restauración porque hubo un conflicto. Si no, no hubiera necesidad de restauración. Pero me impacta el hecho que diga, diles a ellas. ¿Sabes por qué, Diana? Porque una de las maneras en que vamos a poder resolver los conflictos, y creo que es la principal, es que tenemos que asumir nuestra participación en el proceso. Así como participé en el conflicto, yo no puedo pretender tener una diferencia de opiniones contigo o con cualquier otra persona y luego sentarme a orar y que sea Dios el que resuelva el conflicto. No, perdón, me tengo que bajar de mi sillita y mira, necesitamos hablar de esto. Así es que a veces pensamos que todo lo tiene que resolver Dios. Y precisamente vuelvo al punto inicial donde él compartía de que nos ha dado esa capacidad, esa inteligencia, esas cualidades que cada uno tiene y tenemos la capacidad de también accionar. O sea, voy a orar y que esto lo resuelva el Señor. Digo, el Señor va a intervenir, pero Él no va a intervenir si no hay ese mover también de la persona de decir, tengo que reconocer que hice mal. ¿Y sabes qué pasa? Recordé algo. A veces situaciones donde hay un conflicto, pero nadie quiere ceder. O sea, ambos deben ceder. Y ambos, aunque yo no fui la que inició el conflicto, yo voy a dar ese paso y voy a decir, no, te pido perdón, te pido disculpas, vamos a solucionar esto, no me gustó lo que me dijiste. Y yo creo que partiendo de ahí la otra persona se sorprendería de decir, wow, o sea,
yo soy la culpable y ella tomó la decisión, vino a mí. Claro, Diana, y nosotros, yo creo que mira, a veces la solución ni siquiera va a ser que lleguemos a un punto de vista unido, pero el hecho de que yo te respete como persona y de que tú me respetes a mí. Y de que aprendamos a vivir en comunidad a pesar de nuestra individualidad. Porque tener un mismo sentir es unidad de espíritu, pero esa no la generamos tú y yo, esa la genera el espíritu. O sea, ¿cómo lo genera? Cuando tú y yo oramos a Dios, el espíritu pone el sentir en nosotros en que seamos cuerpo. Así que ser cuerpo es que, ¿sabes? Nos llevemos bien, ser cuerpo es que compartamos, ser cuerpo es que luchemos juntas, ser cuerpo es que caminemos en un mismo propósito y hacia un mismo fin. Pero ser cuerpo no quiere decir que siempre vamos a pensar igual. Y creo que esa parte también para mí es importante dejarla claro. Resolver el conflicto es acercarme a la otra persona, restaurar la relación, y me encanta el concepto de restaurar que la Biblia plantea, porque habla de, hey, nos tenemos que volver a llevar bien como nos llevábamos antes. O sea, así dice. O sea, y está bien. Pero eso no quiere decir que tú vas a cambiar tu manera de pensar o de ser, y yo voy a cambiar mi manera de pensar y ser. El que nos va transformando es el Señor. Pero literalmente hay gustos que son muy individuales de la persona que no han cambiado. Por ejemplo, yo tengo buen par de años de convertida. Y cuando yo me convertí siendo adolescente, me encantaba la música rock cristiana. Hoy, 30 años después de convertida, me sigue gustando la música rock cristiana. O sea, hay cosas de tu esencia que no cambian, hay otras cosas que Dios cambia. Y creo que por eso te decía, en eso yo veo el resolver conflictos. Creo que los conflictos se solucionan cuando nosotros tenemos la suficiente humildad para entender que la gente no va a ser como yo quiero que sean, no va a pensar como yo pienso, no va a hablar como yo hablo, porque rayos, no son yo. Y tengo que amarles, respetarles y valorarles como son. Y ver, como tú misma decías antes, ver la gracia de Dios manifestada en esas personas. Sí, y yo creo que a veces la gente dice, oh, ustedes son como el agua del aceite. Magnífico. Porque no, es que lo bueno es no pensar igual, porque si no se vuelve como monótono a veces, ¿no? Aburrido, o sea, qué rico es sentarse a hablar de un tema y que todos tengamos diferentes tipos de opiniones. Y qué bueno es cuando una persona puede ser capaz de respetar cada punto de vista y decir, oye, de esto rescato lo que tú dijiste, de aquí voy a rescatar aquello y aprendo. Todos los días puedo aprender de diferentes maneras. Yo recuerdo una fundación que teníamos hace muchos años, que se llama Believe. Y esta fundación de chicos, venían chicos de diferentes iglesias. Y los recibíamos sin importar qué tipo de creencias o qué tipo de doctrinas ellos estaban recibiendo. Y yo me sorprendía ver a los chicos de las iglesias católicas, cómo alababan, cómo adoraban, cómo oraban. Y yo decía, wow, me quedo con esto. O sea, jamás confrontamos el tema de qué formación tenían ellos o qué opinaban ellos de las diferentes partes de la Biblia, sino que nos reuníamos un mismo grupo con diferentes puntos de vista, pero un mismo fin. Entender que no se trata de nosotros, se trata de un aprendizaje específico que es el Señor y alabarlo. Y yo decía, wow, yo quisiera de verdad ser capaz de llegar a alabar y adorar como ese chico. Y tenía como 10 años menor que yo me quedé impresionada. Entonces yo digo que eso es lo bueno, ser diferentes, no opinar lo mismo, y entre parejas también. O sea, que a uno le guste el rock y a otro la salsa, que a uno le guste lo blanco y el otro lo negro. Ok, lo tuyo es blanco, lo mío es negro, perfecto, vamos en paz. Entonces yo creo que eso es lo sabroso, y eso es parte de la creación de Dios, que somos totalmente diferentes. Claro que sí, yo creo que al final lo que el Espíritu Santo nos invita es a entender eso. La multiforme gracia de Él se manifiesta de diferentes maneras, y que no es que no vamos a tener conflictos, claro que los vamos a tener, pero qué bueno es que aunque los tengamos la humildad también de acercarnos, valorar la opinión de otros y en el proceso crecer. La verdad es que damos gracias a Dios, ha sido muy bueno el tiempo, esperamos edificar a sus vidas, de verdad que les amamos y queremos que Dios cumpla sus propósitos en medio de todo lo que estamos haciendo. Hasta hoy seguimos adelante con Cristo, y eso es lo más importante. En medio de todo esto, de lo que hablamos la semana pasada, en medio de todo esto, seguimos adelante viendo a Jesús en el proceso. Así es, y recuerda que estamos en casa.